Hola a todos. Bueno, en este video vamos a trabajar sobre la segunda parte de la unidad 1, ¿sí? La parte teórica, que es seguro de transporte. Entonces, la agenda de clase, ¿sí?, que tenemos para este video, vamos a trabajar los tipos de póliza, el objeto del seguro, los participantes puntualmente en el seguro de transporte y el seguro según cada medio. Bueno, acá lo que tengo para que veamos, ¿sí?, rápidamente, es un video sobre distintos incidentes que suceden en la diaria de la práctica del comercio internacional. ¡Wow! ¡Qué destrucción, Dios mío! Fíjense lo que sucedió con esos contenedores. Bueno, este es un caso de un buque de Hapag Lloyd. पूरी तबाही हो गई यार। ये क्या हो रहा है? वीडियो जोड़ा हम दामाई था उन्हें बेचे दा बचान की रास्ता तबाही उशवा सारा तबाही हो गया यार। Bien, vamos a seguir. Bien, bueno, después les dejo para que sigan mirando si quieren el video, pero digamos, la intención de que puedan ver un poco esto es para poder materializar por qué para nosotros en el comercio internacional es tan importante, ¿sí?, contar siempre con seguros. Decidir, digamos,
no tener un seguro implica que ante un hecho como el que estamos viendo, bueno, no poder recuperar esa mercadería, no y perder de alguna manera como todo el dinero, ¿sí? Entonces, dentro de estas posibilidades, lo que tenemos que pensar es qué tipos de pólizas se pueden contratar. Entonces, existen dos formatos que son como los más importantes. Un formato es la póliza individual y otro es la póliza flotante. En el caso de la póliza individual es una póliza por viaje, entonces si una empresa es una empresa exportadora pequeña donde realiza una exportación cada 2 meses o cada un mes, un solo embarque, ¿sí? Lo recomendable es trabajar con una póliza individual. Los pros y contras de trabajar con una póliza individual, digamos, de alguna manera es que lógicamente yo voy a pagar por algo en el momento en el que lo necesito, ¿sí? Eh, la desventaja es que por cada viaje, ¿sí? Por cada vez que yo realice este contrato de seguro, voy a tener que pagar costos de adquisición y comerciales, ¿sí? Eh, Sin embargo, si lo pensamos en términos de pymes y empresas pequeñas, es lo más conveniente. Como contraparte de esto tenemos a la póliza flotante. En el caso de la póliza flotante, ¿sí? Lo que tenemos es un contrato que tiene un periodo de tiempo que pueden ser 6 meses, que puede ser un año, en el que se paga una prima, ¿sí? Un premio inicial y luego se realiza el ajuste correspondiente mes a mes. Entonces, en una póliza flotante, a diferencia de una póliza individual, nosotros tenemos una facturación por periodo, por ejemplo, puede ser una facturación mensual en la que la aseguradora te pasa esa factura con el detalle de lo que se aseguró, ¿sí? Durante ese periodo, siempre es a mes vencido, durante, digamos, explicando lo que se aseguró y de alguna manera se paga esa factura para dar cumplimiento a esa póliza flotante. Sin embargo, hay que aclarar que el exportador barra importador que decida hacer esto, que obviamente va a ser una empresa grande que tenga mucho flujo, mucho caudal, lo que sí se debe hacer es, ante cada embarque, debe declararlo, debe avisarle a la aseguradora la existencia de ese embarque, ¿sí? Para que ésta lo cubra, porque si nosotros no le avisamos, la cobertura no va a estar, ¿sí? Bueno, en cuanto a objetos, entonces, ¿qué podemos asegurar? Bueno, principalmente para cualquier medio de transporte, aéreo, marítimo o terrestre, ¿sí? Lo que podemos asegurar es la mercadería, ¿sí? Y para asegurar la mercadería hay que demostrar interés asegurable, por lo general contra una factura, ¿sí? Hay que demostrar ese interés asegurable. Lo puede hacer el importador como el exportador en función de quién tenga el documento de la factura y en función, lógicamente, del Incoterm que estemos realizando, ¿sí? Que se esté utilizando en la operación. Y por el otro lado tenemos dos cuestiones más que tienen que ver puntualmente con el transporte de mercadería. En este caso, en el caso terrestre, sí, las empresas transportistas, es decir, los dueños de los medios de transporte terrestre, lo primero que tenemos que decir es que obviamente tienen que tener, como cualquier vehículo, el seguro automotor, ¿sí? Una vez que, digamos, que cumplen con eso, como lo dice la ley de transporte, tienen que tener la responsabilidad civil, ¿sí? Por los daños a la carga transportada, ¿sí? Es una obligación tener ese seguro y además eh, tienen que contar con un seguro
que es el seguro propio del Cono Sur, ¿sí? Cono Sur porque lógicamente se pueden hacer transportes terrestres dentro de lo que sería América Latina. Nosotros, como Argentina, hacemos terrestres a Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, algo podría llegar a ir a Bolivia. La verdad es que el resto de los países, o sea, no vamos a ir no se va, por ejemplo, a Colombia vía terrestre por una cuestión de costos, ¿sí? Ya ahí se utiliza marítimo, pero sí a los países limítrofes. Entonces, en los viajes internacionales tenemos que tener la responsabilidad civil, ¿sí? Por daños a la carga transportada. En este seguro internacional tenemos, por un lado, las figuras que ya conocemos, ¿sí? Tomador, asegurador, beneficiario y asegurado, como vimos en la primera parte de la unidad. Ahora, como es un seguro de transporte internacional, se nos adhieren estas figuras: exportador, importador y un freight forwarder. Entonces, dependiendo del Incoterm, puede que el exportador sea tomador, asegurado y beneficiario, o puede que el exportador sea simplemente tomador y el importador sea el asegurado beneficiario. Y por otro lado, dependiendo de cómo operen el importador y el exportador, existe la posibilidad de que haya un freight forwarder, ¿sí? Y que este freight forwarder trabaje no solo otorgando servicios de flete al exportador o al importador, sino que además se constituya como tomador. Entonces el freight forwarder es el que te gestiona el seguro ante la aseguradora. Esto es una práctica muy usual porque en general el freight forwarder o la tendencia del mercado de los freight forwarder es no solamente dar un servicio de flete, sino adicionarle otros servicios. Algunos freight forwarders tienen aduana, otros ofrecen este tema de trabajar con seguros, ¿sí? Entonces, cuestión a revisar. ¿Quién es quién dependiendo del Incoterm? ¿Sí? Los invito a que piensen en un SIP, que piensen en un DAP, que piensen en un FCA y ver qué sucede con estos participantes. Bueno, después tenemos una particularidad, que es que en el Incoterm SIP-SIF, ¿sí? Existe es en el único Incoterm en el que existe una declaración clara sobre qué se debe contratar. Bueno, ¿por qué existe esa declaración? Básicamente porque el que contrata el seguro es el exportador y quien es el beneficiario, ¿sí? Quien lo ejecuta, en ese caso, es el importador. Entonces los Incoterm, ante esa situación y para no generar conflictos entre las partes, determinaron cómo debe ser. Una de las condiciones que ofrece esta idea de SIP-SIF dice que el seguro tiene que tener, o sea, la póliza tiene que tener una suma asegurada equivalente al 110%, es decir, al SIP incrementado en un 10%, por eso decimos equivalente al 110% del SIP-SIF, ¿no? Entonces, el problema que nos presenta aquí a nosotros es, el SIP o SIF incluye el seguro adentro. Y lo que nos están diciendo los Incoterms es, ok, tenés que incluir, ¿sí?, ese seguro aquí adentro del SIP o SIF, incrementarlo en un 10% y eso va a ser tu suma asegurada. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para saber eso? Esta es la fórmula que nos demuestra a nosotros cómo hacer para lograr este condicionamiento que nos ofrecen SIP o SIF. En el video de práctica
van a encontrar un detalle de cómo se hace esto. Entonces, aquí se los presento, pero en el video de práctica lo vamos a terminar de profundizar, ¿sí? Solo sepan esto, que esta fórmula se va a utilizar solo cuando el ingotam sea SIP o SIF. Si es FR no, si es FCA no, si es FOB no. Bien, vamos a ir con los seguros en función de cada medio de transporte. Vamos con marítimo. Perdón. Para arrancar con marítimo, lo primero que tenemos que entender es qué se entiende por avería gruesa y qué se entiende por avería particular. La avería gruesa, ¿sí?, es la pérdida total o parcial de la mercadería y o del buque siempre que el hecho se deba a una acción, ¿sí?, intencionada, deliberada, decidida si quieren, por el capitán del buque, que es la autoridad máxima dentro de un buque, en pos de la seguridad común, es decir, en pos de la supervivencia de los tripulantes del buque y del resto de la mercadería. ¿Qué sería esto en el caso de avería gruesa? Bueno, tengo que tirar un contenedor por la borda porque si no lo tiro por la borda, esto me genera un desequilibrio en el buque y puede que el buque se hunda. Y eso causa un perjuicio para los tripulantes, para el buque en sí mismo y para la mercadería que éste lleva. Es importante que entiendan la diferencia entre avería gruesa y avería particular, en tanto la avería gruesa es una decisión. No es un hecho fortuito, es una decisión deliberada. Yo sé lo que voy a hacer, después el capitán del buque deberá de demostrar, ¿sí?, que dicha decisión se realizó en las condiciones, es decir, que se decidió dentro del contexto y las circunstancias lo mejor para todos, ¿sí? Por el otro lado, la avería particular es la pérdida parcial o total, ¿sí?, del objeto asegurado, es decir, de la mercadería, por un hecho fortuito, siendo ese hecho fortuito un riesgo asegurado, ¿sí?, que se haya producido por la existencia de un riesgo asegurado. Como contraposición de la avería gruesa, esto sí es un hecho involuntario, porque claramente estamos hablando de un riesgo, yo no quería que ocurra y este ocurrió, ¿sí? Y siempre tiene que estar relacionado, a diferencia de la avería gruesa, con la operación normal del buque, no con un accidente. Porque si tenemos un accidente, nos vamos hacia avería gruesa, ¿sí? Nos vamos moviendo de uno. Entonces, con la operación, con lo que lleva utilizar un buque, ¿sí?, la avería particular va a ser la pérdida total o parcial de la mercadería por el acontecimiento de un hecho fortuito y siendo que dicho hecho fortuito es un riesgo asegurado, es decir, cuento con una cobertura dentro de mi póliza, porque si no cuento con una cobertura, por más de que sea avería particular, no me lo va a cubrir. Bien, habiendo dicho esto, vamos a ver los tipos de cobertura. Existen en marítimo 3 tipos de cobertura. Vamos a ver la primera, que es la cobertura tipo A o contra todo riesgo. Esta cobertura cubre avería gruesa y avería particular. Y obviamente deja excluido lo siguiente. Deja excluido el dolo del asegurado, es decir, que intencionalmente el asegurado quiera cobrar el seguro y por eso hizo las cosas mal. Lo que se llaman las mermas, ¿sí?, las pérdidas de peso y volumen normales, el desgaste que se puede producir, el embalaje y acondicionamiento mal hecho, o sea que una carga sea dañada no por un hecho fortuito, sino porque se embaló mal, algún vicio propio de la cosa, que es alguna inconsistencia de la mercadería, por ejemplo, que esté que el vidrio con el que se cargó no haya sido correctamente templado, entonces ante el primer movimiento el vidrio se rompa.
no cubre las demoras, las insolvencias, la radioactividad, la guerra y las huelgas. Si queremos, después vamos a ver, podemos contratar algún tipo de póliza de cobertura adicional, perdón. Vamos a la cobertura tipo B, con avería. En este caso cubre avería gruesa y avería particular en la encalladura, el hundimiento, el fuego, la explosión, la colisión del buque, la descarga, la carga, el transbordo y el barrido de olas. Y deja por fuera todo lo que no sea esto, ¿sí? Es decir, que sigue quedando afuera la guerra, la piratería, ¿sí? Nuevamente el dolo, ¿sí? Todo eso sigue quedando afuera. Es muy importante que entendamos esto porque la mayor cantidad de accidentes en transporte se producen en la carga, descarga y transbordo. Entonces, sabemos que la cobertura tipo A lo cubre y sabemos que la cobertura tipo B también. Y eso es fundamental porque van a ver que la tipo C o libre de avería particular, LAP, cubre avería gruesa, cubre avería particular, pero solo en encalladura, hundimiento, fuego, explosión y colisión de buque. Y nos deja totalmente por fuera las operaciones normales de un buque, o sea, las operaciones en las que nosotros, por una cuestión de experiencia en el comercio internacional, sabemos que tienden a producir, ¿sí? Mayor cantidad de siniestros. No digo que el fuego no digo que un buque no se hunda, pero es menos probable, ¿sí? Es más probable que exista una mala maniobra dentro de un puerto. Bien, y después tenemos como coberturas adicionales, tenemos que podemos asegurarlo por robo o ratería, por falta de entrega del bulto entero, paralización del equipo de frío, esto es interesante para cuando usamos contenedores reefer, y podemos hacer una cobertura adicional por guerra, vuelta, tumulto popular y conmoción civil, que recuerden, ninguna de estas están incluidas ni en la póliza, ni en la cobertura A, B ni C. Podríamos agregarlo a cualquiera de ellas. Bien. Seguro de transporte internacional aéreo. Tenemos una cobertura, existen dos coberturas. La que nosotros vamos a trabajar acá es la contra todo riesgo, que es la cobertura tradicional. Porque contra todo riesgo cubre, obviamente, la caída del avión, por cualquier motivo, pero además cubre a la mercadería por el contacto con agentes externos. Y agentes externos es cualquier otra cosa. ¿Y a qué me refiero? Con cualquier otra cosa. Es desde el contacto con otra mercadería que pueda contaminar la mía, hasta, no sé, algún tipo de falla adentro del avión que pueda afectar mi mercadería. O sea, el avión no se cae, pero se produce una falla y eso afecta a mi mercadería. Todo eso que tiene que ver con en aéreo, que justamente si bien existen los contenedores aéreos, son muy poco usados y en general nosotros enviamos carga suelta, unitarizada en un pallet, como mucho. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos todo el tiempo al lado de otras mercaderías. Y esas mercaderías pueden producir un daño, ¿sí? sobre la nuestra, desde, no sé, que se moje, que absorba el olor de algo que está cerca, que se dañe el packaging, bueno, infinidad de cuestiones, ¿sí? que son producidas por agentes externos. Y la otra cobertura, que la verdad no se usa, es la cobertura básica, que es la que cubre básicamente un accidente en el medio de transporte. Accidente en términos de que le pase algo al avión. Recordemos que estas coberturas que nosotros estamos charlando son coberturas que son tomadas, es decir, son llevadas adelante por el exportador / importador para el seguro de la mercadería.
nosotros no estamos viendo el seguro que toma el dueño del transporte, ¿sí? El seguro que toma en este caso la empresa aérea o sí, la aerolínea o la marítima para asegurarse de tener todo correcto. Eso no lo estamos viendo, ¿sí? Otra vez tenemos las mismas coberturas adicionales como robo, ratería, falta de entrega de bulto entero, paralización de equipos de frío, guerra, huelga, tumulto popular y conmoción civil. Todas estas no están incluidas en las dos coberturas que vimos antes de aéreo y podríamos adicionarlas. Seguro de transporte internacional terrestre. Bien, nosotros tenemos una cobertura básica que va a ir siempre sobre la carga y la responsabilidad civil. En el caso de la carga, ¿sí?, el exportador o importador va a cubrir la carga, tanto sea que le ocurran daños, ¿sí?, o pérdidas ocurridas por un vuelco, un choque, ¿sí?, un desbarrancamiento. Si tuviéramos exportaciones o importaciones en tren, que no es así, bueno, podríamos hablar de un descarrilamiento. Esto lo va a contratar, insisto, el exportador-importador. Ahora, el transportista va a hacer la contratación de la responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil lo que nos permite es trabajar con terceros transportados o no transportados. ¿Qué significa esto? Nosotros nos encontramos dentro de el camión se encuentra viajando, ¿sí?, y tiene que frenar. Y vieron esos camiones de, por ejemplo, que llevan madera, que la madera, o sea, que llevan, cortaron, digamos, los árboles y llevan esa madera. Entonces supongamos que tiene que frenar de repente y se encontraban bien amarrados, pero se suelta alguno de esos troncos, ¿sí?, y eso produce un daño en el vehículo que viene atrás. Bueno, el daño no lo produce el medio de transporte, es decir, el daño no lo produce el camión, el daño lo produce la carga. Lo mismo si sucede, por ejemplo, con un camión que transporte gasolina, si pasa un derramamiento de gasolina y eso ocasiona una explosión. ¿Sí? Entonces acá no estamos hablando de el camión en sí mismo, sino de la carga. Entonces el transportista tiene que contratar una cobertura, ¿sí?, de responsabilidad civil por la carga transportada, porque esa carga le puede producir daños a los transportados, que serían al chofer y al acompañante, como así también a cualquier otro individuo circundante en la zona en la que se produzca algún hecho, ¿sí?, accidente que pueda que la carga dañe su auto, dañe a la persona, ¿sí? Por eso están obligados los transportistas a contratar esto. Y lo que sí siempre te va a exigir el dueño del medio de transporte, a vos, exportador barra importador, que agregues, ¿sí?, en la póliza de cobertura de la mercadería, tenés que agregar una cláusula que es la cláusula de exhibición de responsabilidad al transportista, en la que lo que dice es que la aseguradora no puede accionar, o sea, de ocurrido un accidente, la aseguradora no puede accionar contra el transportista, ¿sí? No puede ir contra este si ocurre algún hecho fortuito. Con esto el transportista se queda protegido, ¿sí?, para que si ocurre un accidente la aseguradora le pague lógicamente al importador barra exportador, que se constituyen en ese momento como beneficiarios, pero que no accionen legalmente, ¿sí?, contra el transportista. Y vamos a lo último, ¿sí? Y acá lo que nos vamos a encontrar es qué sucede o qué tenemos que hacer ante un siniestro.
Lo primero, lo fundamental que va a suceder es que tenemos que demostrar el interés asegurable, ¿sí? Tenemos que demostrar que tenemos ese vínculo. Eso por lo general se realiza presentando la póliza, ¿sí? Donde figuran las partes, y presentando la invoice, ¿sí? Además de eso, obviamente, me pueden llegar a pedir, dependiendo del medio de transporte, el resto de los documentos. No sé, un CRT, el BL, el Airwheel Bill, lo que fuere. ¿Sí? Me van a pedir documentación respaldatoria, pero básicamente sí o sí siempre voy a tener que presentar estos dos documentos, porque esto es lo que me permite a mí demostrar el interés asegurable. ¿Sí? Bien, ¿cómo seguimos? ¿Sí? ¿Cómo seguimos? Vamos a, para la clase que viene, en los grupos que ya están conformados, ¿sí? Vamos a hacer una revisión teórica. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a leer, si quieren, todo el material, les serviría para no perderse, y van a responder en estos grupos conformados, ¿sí? Estas dos preguntas, como ¿qué sucede con los seguros en función de cada Incoterm? Y cómo condiciona la legislación argentina a la contratación de seguros. Esas dos preguntas, sí, que son teóricas, que están en el material, lo van a elaborar y dos grupos van a contestar. Dos grupos esta semana y así, dos grupos la siguiente. Siempre vamos a hacer esto como para dinamizar la lectura de ustedes y como para ayudarlos a comprender aquellas cosas que tal vez no trabajamos en los videos, pero que sí son importantes que ustedes las tengan en cuenta. Entonces, reforzando esto, los invito a que revisen el archivo teórico, buscando un poco dar respuesta a estas preguntas, que nosotros lo vamos a trabajar en el encuentro sincrónico, ¿sí? En la conferencia clase que tenemos. Vamos a hacer esa revisión. Bueno, les agradezco que me hayan escuchado. Aquí les dejo la bibliografía. Nos estamos viendo en el encuentro sincrónico.